En la tarde en casa para continuar con la información. Muchas gracias, Carolina. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes. Bueno, aquí estamos recibiendo la posta, como en el atletismo. Exacto. No, podríamos recibir alguna torta frita también, ya que está de moda. Y con No este al día. lugar y parece que nadie está conforme con esa situación. No. Hay que irse hasta San Ramón para comerse esas tortas fritas, Gerardo, ¿no? Ese es el tema. Exacto, hay que ver si vale la pena, porque viste que hay torta frita, no cualquiera hace buena torta frita. El fiscal de corte no le gustó nada, dice que de alguna forma sirve para que muchas veces se pueda caricaturizar lo que es este nuevo código, ¿no? Sí, da para una humorada, sobre todo pensando en que la torta frita, en definitiva, tampoco son tantas. Pero quiero decir, concepto no es cadena perpetua de torta frita. Claro, el concepto de reparar el daño que se utiliza en los sistemas penales de buena parte del mundo no es equivocado, el concepto de fondo. Quizás la anécdota de como para cuestionarse la decisión, ¿no? Exacto, bueno, capaz que era lo que tenía más a mano para hacer, ¿no? Este hombre, que era tal vez una de sus destrezas. Porque en definitiva también hay que usar la fuerza de trabajo para reparar el daño. Claro. Sí, fue, si no entendimos mal, exfuncionario municipal. Exacto. O sea que alguna otra destreza en su vida debe haber tenido, ¿verdad? Claro, uno pensaba que por ahí podría ser esto mismo, pero de repente en un comedor para niños o dando una mano en una cocina, de repente era otra cosa la historia, ¿no? Por lo menos le daba cierta institucionalidad a lo que podía ser la devolución a la sociedad. Exactamente. Y todo por una bordeadora. Sí, por comprar objetos robados, ¿no? Era claramente, él sabía que se lo traía una persona que lo había robado y bueno, lo terminó comprando, ¿no? También eso quizás sea lo más interesante de todo esto, ¿eh? Sí. Volver a insistir con cortar la cadena de comprar elementos que se sabe que son robados. Exactamente. Bueno, los dejamos a ustedes entonces continuar con estos temas. Casi que nos abandonan. Muchas gracias. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, sí, nosotros con nuestros propios contenidos, recordarles que vamos a profundizar en esta situación que se vivió en el complejo penitenciario de Santiago Vázquez, en el Comcar, donde una persona privada de libertad murió tras recibir un disparo, pero el disparo fue en situación de interno, justamente. Sí, claro, un arma que estaba dentro del penal y que además la manejaba un recluso, una situación extremadamente complicada. De nuevo, no es que nos enteremos ahora de que hay armas dentro de los sistemas penales, pero yo recuerdo hace no tantos años, María, con un colega, un compañero que trabajaba acá con nosotros y que cubría este tipo de temas, el Pupi Cancela, Daniel Cancela, que me dice, ¿vos sabés que hay armas? O sea, que tenía la información. Estoy hablando hace quizás 10 años o más. Bien. Era una novedad. ¿Cómo armas de fuego? No, porque siempre hubo cortes en las cárceles, en todas partes. Armas improvisadas. No. Tengo información de que hay armas de fuego. Hoy eso se ha naturalizado y es realmente muy difícil de pensar que pueda haber ya no solo una convivencia medianamente razonable, sino algún tipo de recuperación en ese clima de terror que deben vivir buena parte de los presos, ¿no? La persona fallecida es Alejandro Daniel Araquelián Perdigón, quien además había estado antes en el penal de Libertad y había sido trasladado a Santiago Vázquez. También hay otra persona herida, aparentemente en una pierna. Esto, por un lado, esclarece con prontitud de dónde procedía el proyectil y una situación que hubo hace un tiempo. Demoró tiempo en investigarse y eso también generó un manto de duda sobre quién había disparado en otra ocasión cuando otra persona fue la víctima y finalmente habían sido balas del Ministerio del Interior. En este caso vamos a hablar sobre entonces esas personas que estando en privación de libertad, sabemos que son pocos los derechos que tienen conculcados, pero seguramente no están habilitados a tener armas. Sin duda. Además que tengamos presente que el Estado asume la responsabilidad de tener a esas personas bajo su custodia, por lo tanto lo que le pase a esas personas fuera de lo que está previsto que les pase por estar privadas de libertad, por haber cometido un delito, es responsabilidad del Estado, todo. Por eso las observaciones tan negativas de los organismos de derechos humanos y por eso algunos juicios civiles, que entre otros, pero civiles seguro, que pueda caberle al Estado, que tenga que pagar el Estado, porque una persona que estaba bajo su custodia fue asesinada. En fin, esto son algunos de los elementos
que se pueden destacar en esta situación. Vamos también a recibir a una argentina que ha venido a nuestro país a presentar un libro de su autoría en el que podemos llegar a estar en determinado momento cualquiera de nosotros, porque todos debemos alimentarnos y en este caso ella plantea cómo enfrentar el supermercado o el lugar donde vamos a comprar nuestros alimentos, casi como un lugar donde nos están esperando para tendernos una emboscada. Una emboscada de la que no podemos salir porque no podemos dejar de alimentarnos. El libro habla de cuando la comida se convierte en una trampa perfecta, así que estaremos recibiendo a la periodista argentina Soledad Barruti, que es autora del libro Mala Leche, el supermercado como emboscada, o ¿por qué la comida ultraprocesada nos enferma desde chicos? Esos serán nuestros invitados en piso. Ahora estuve disfrutando de las humoradas de Darwin Desbocati, quien haciendo una mirada sobre este año que ha tenido, por cierto, que muchas variaciones desde lo que podía ser el esquema tradicional de la política y nuestros candidatos. De una campaña normal, llamémosle. Es una campaña que todos los días parece tener una situación bien diferente. Ha dicho que hay un funcionario de Presidencia de la República que pasó del otro lado de la lapicera. Habla concretamente el escribano Domenech. Exactamente. De la situación del escribano Guillermo Domenech o Domenech, quien se desempeñara como escribano de presidencia desde el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle. Presentó renuncia en el día de ayer para en la tardecita convocar públicamente a la conferencia de prensa de el nuevo partido que fue habilitado en este fin de semana próximo pasado, el partido Cabildo Abierto. Así que vamos con ese móvil que es el primer aporte de Magdalena Correa a profundizar justamente con el escribano Domenech desde el móvil de la tarde en casa. Normalmente dice Domenech, yo digo Domenech. Marina y Gerardo, buenas tardes y también para los televidentes. Y en base a la duda que surgió en base al apellido, se lo consultaba si era Domenech o Domenech y me estaba haciendo la explicación de las raíces catalanas que tiene el apellido. El apellido en realidad es Domènech y es el equivalente a Domínguez en castellano, ¿no? ¿Pero habitualmente le dicen Domenech? Sí, yo mismo digo Domenech. Muy bien, muy bien. Entonces le damos la bienvenida al móvil de la tarde en casa. Acaba de renunciar a su cargo de particular confianza dentro de Presidencia de la República como escribano y decidió, bueno, seguir con sus trabajos particulares, pero además hacer esta presentación oficial de Cabildo Abierto en las últimas horas. ¿Qué es Cabildo Abierto? ¿Qué es este grupo político nuevo que surge en la vida política de nuestro país de cara a las próximas elecciones? ¿Y por qué también se propone el nombre de Guido Manini Ríos para ese cargo de aspirante a presidente de la República? Claro. Bueno, miren, Cabildo Abierto nació como un movimiento social artiguista, que incluso lo hemos inscrito como su lema. Y surgió por la inquietud de una serie de ciudadanos de darle la respuesta que entendíamos a determinados problemas concretos que vemos en el país, ¿no? ¿Y que no entraba dentro de ninguna agrupación política? Precisamente como somos ciudadanos que no tenemos una actuación política previa, por lo menos de primer nivel, y pertenecemos a distintas colectividades políticas, nos pareció que lo más conveniente para dividir esa tendencia, para eliminar esa tendencia que tenemos a sectorizarnos, de formar un nuevo partido, ¿no? Y en Cabildo Abierto hay gente que es colorada, gente que es blanca y gente que ha sido frente amplista, ¿no? ¿Y por qué se elige a una persona como Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército, que acaba de ser destituido, para esa figura de candidato a la presidencia? Bueno, nosotros ya desde hace tiempo veíamos con interés la figura de Manini Ríos. Hace 4 años que era comandante en jefe del Ejército, hizo una estupenda gestión a juicio nuestro, demostró condiciones de mando, sabemos de sus condiciones intelectuales, de su preparación en temas incluso que no son militares, y nos pareció que la relevancia y la adhesión en la gente que ha causado la personalidad de Guido Manini Ríos. Usted sabe que el carisma es algo que no se fabrica,
Hay personas con carisma y personas que no tenemos carisma, ¿no? Y nos consta que Guido Manini Ríos a nivel popular ha generado el interés de muchísimos compatriotas. Entonces nos pareció que para un partido nuevo, con todos los problemas que genera un partido nuevo, todos los déficits que puede tener un partido nuevo, que no tiene estructura, que no tenemos experiencia electoral, una figura como esa era algo que de alguna forma contrapesaba nuestros déficits, ¿no? Sin duda, creo que no es solo el cese de Manini, porque en realidad Manini no fue destituido, sino que fue cesado. Dentro de las facultades del señor presidente de la República estaba la de cesar al comandante en jefe y sustituirlo en el momento que él lo consideró oportuno por una persona que le inspirara más confianza o con la que tuviera más afinidad en cuanto a los temas militares, ¿no? O propiamente del ejército. Y eso, bueno, nos dio a nosotros la oportunidad, ¿no?, de proclamar y de solicitar al general Manini Ríos acepte nuestra propuesta de candidatearlo a la presidencia de la República. Usted previo a este móvil hacía referencia a las condiciones en temas sociales que tiene Guido Manini Ríos. ¿Qué se podría enumerar respecto a eso? Es una persona que además hereda todo un bagaje intelectual y de preocupación social. No hemos hablado de su madre, que fue durante muchos años directora de AUPI, una mujer, una maestra, preocupada desde que yo la conocí por los temas de la niñez, hoy es fallecida. Y no bien asumió Guido Manini en el ejército, hizo pública esa iniciativa, esa propuesta, ¿no?, que de alguna manera pretendía darle respuesta al problema que genera esa juventud que no encuentra en los centros de estudios un lugar en el que encauzar su formación, los famosos niní. No me gusta llamarlos niní, pero tenemos que reconocer que en nuestro país hay muchos jóvenes que no reciben una formación profesional que les permita insertarse desde el punto de vista práctico en el mercado de trabajo, y esta iniciativa de Manini fue lo primero que nos llamó la atención, ¿no? Porque consideramos que ese es uno de los problemas importantes que tenemos. ¿Y cómo se implementaría eso? Para conocer un poco más también la propuesta desde el partido, yo también le decía que, por ejemplo, la UTU brinda ese tipo de capacitaciones a nivel de tareas, de labores particulares, sin una formación profesional de nivel terciario, se podría decir. ¿Qué diferencial tendría esta propuesta? La diferencia estaría que aquí lo que se pretende es exclusivamente una formación para el trabajo. No se pretende sustituir el cumplimiento de los programas del ciclo secundario, tanto de secundaria como de UTU, sino capacitar mínimamente para el trabajo, ¿no? Ya sea, póngale usted, albañilería, carpintería, como vienen haciéndolo algunas instituciones particulares. Pero con cierta formación profesional, porque si no, yo le decía, en UTU se pueden conseguir ese tipo de formación. Sí, pero lo cierto es que UTU no da esa respuesta, ¿no? Yo he conocido jóvenes que, bueno, van a UTU, sí, tienen que estudiar historia, literatura, y por ahí el joven no está en condiciones de hacerlo porque tiene la urgencia de insertarse rápidamente en el mundo del trabajo, ¿no? Entonces, un curso corto de un par de meses, de 2 o 3 meses, le puede habilitar a iniciarse, por ejemplo, en algún oficio. Le digo que el plan, le digo con sinceridad que el plan no lo conozco en su detalle, pero nos pareció sumamente interesante, porque además vemos que hay una oferta privada en ese sentido, lo que quiere decir que hay muchísimos jóvenes que tienen esa necesidad. Quiero ir concretamente, disculpe que lo corte con este tema, pero quería, antes de despedirnos, saber qué comunicación han tenido con Guido Manini Ríos en las últimas horas, siendo que hasta ayer no habían logrado una comunicación estable a nivel telefónico. Sí. Yo en la noche de ayer intenté hablar por teléfono con Guido Manini, no me fue posible, se ve que estaba en un lugar con mala señal. Él me dijo que me iba a llamar y estoy esperando el llamado
¿Le adelantó alguna posición? ¿Si estaría de acuerdo, interesado? ¿Ustedes entienden que él está habilitado para presentarse como candidato a las elecciones? No lo entendemos ya nosotros, bueno, no lo entendemos ya nosotros, sino la cátedra o prestigiosos abogados, incluso... Hacía referencia a Corseniak también. Claro. Pero digo, ¿qué postura adoptó? Por lo menos, ¿qué le adelantó Manini Ríos? No, es que casi no pudimos hablar, no me adelantó absolutamente nada. Nosotros somos optimistas y pensamos que este ofrecimiento él lo va a aceptar, máxime habiendo escuchado sus palabras en el día de ayer. Así que en ese sentido confiamos en que vamos a tener un muy buen candidato. ¿Se puede decir, como mencionan muchos a través de redes sociales, algunas declaraciones, que es el Bolsonaro uruguayo? De ninguna manera. Eso se lo digo tajantemente. No existe punto de comparación. Primero, no podemos comparar la carrera militar de Bolsonaro con la de Guido Manini Ríos. ¿No? Totalmente diferente. Y si alguien espera un gobierno prepotente o autoritario, le adelanto que no va a ser la tesitura de Guido Manini Ríos, ¿no? Es una persona que tiene altos quilates como militar, como intelectual, y nosotros confiamos en su seriedad, en su probidad y en su capacidad para ocupar un cargo electivo de importancia en el país. Domenech, le agradecemos. Seguramente estemos en las próximas semanas indagando un poco más en este tema y también vamos a procurar conocer cuál es la postura de Manini Ríos, a ver si acepta ser candidato y lo tendremos, en vez de ser comandante jefe del ejército a esa altura, va a ser Eso nos tiene en vilo a todos, así que esperamos próximamente tener una buena noticia en ese aspecto. Muchas gracias. No, gracias. Seguimos con ustedes. Muchas gracias, Magdalena, gracias por este encuentro con Domenech. Vamos a ampliar esta situación que genera el tema de Manini Ríos a partir de la propuesta de Cabildo Abierto para que el excomandante en jefe del Ejército sea su candidato a presidente. Integrantes de su familia están dando los últimos pasos para relanzar el periódico La Mañana. Recordemos, el periódico fundado en 1916 fue fundado justamente por el abuelo del ex jerarca militar, Pedro Manini Ríos. Según informa Hoy Búsqueda, detrás del proyecto están Manuela Manini, hija del arrocero Hugo Manini, hermano de Guido Manini Ríos, y Alberto Manini, además del periodista Marcos Metol, quien es secretario de Cabildo Abierto. El periódico se publicará en papel una vez por semana y el resto de los días saldrá en formato digital. Se enfocará en el agro y no tendrá, se plantea, una identificación partidaria. Tengamos presente que hasta ahora Manini Ríos no hizo ninguna afirmación de carácter partidario, sino más bien todo lo contrario. En el mensaje del video dice: si yo llegara a creer que fuera necesario, no descarto dedicarme a la política. Pero luego transmitió que no había ningún partido, luego o antes, autorizado a utilizar su nombre. Domenech decía que ni siquiera pudo hablar porque tenía problemas técnicos de conexión con Manini. Presumía que estaba en un lugar sin señal. Exactamente. Así que, pero tengamos presente que él es de familia colorada. Su esposa está vinculada al Partido Nacional y que si tiene algún caudal electoral personal, Manini Ríos, quizás busque canalizarlo en alguna corriente política de mayor arraigo, de mayor solidez electoral, pero eso es una conjetura mía, ¿no? Así comenzamos este programa. Le pedimos las disculpas de caso a Denise Legrand, integrante de Nada, que dice a la sombra, que está ya con nosotros y, por cierto, preparándose para adelantar su aporte en torno a esta circunstancia que se vivió en el Comcar, donde nuevamente la noticia fue que una persona falleció por herida de bala de un arma de otro recluso. Hay otra persona además herida, o sea, por lo tanto hubo una circunstancia, no sé, de enfrentamiento, por decirlo de alguna manera. Sí, hoy hablábamos de la sorpresa rutina de la cárcel, hace ¿no? unos 10 años. Usted me dice que hoy eso es rutina.
La violencia es rutina en la cárcel. Obviamente hay cuestiones como la aparición de un arma de fuego que nos tiene que generar una alerta enorme, pero la realidad que armas potencialmente letales hay en la cotidianidad y conflictos potencialmente letales también. Entonces, bueno, volvemos a siempre discutir sobre lo mismo, que es qué niveles de violencia manejan las cárceles de nuestro país. En este caso, no solo cuando hablamos de un arma tenemos que hablar además de los elementos que le permiten funcionar como tal. O sea, no solo se pasa el arma, sino también las balas que se necesitan, ¿verdad? Esto devela un mecanismo que tiene seguramente, bueno, por lo pronto más de un eslabón de corrupción. Y de nuevo, ¿no? Hay una realidad en la cárcel que es la realidad no de armas como algo extendido, pero sí, de nuevo, de armas potencialmente letales, que no solamente incluye las armas de fuego, de cuestiones de drogas también, de otras cuestiones de circulación de cosas, que, bueno, que las tenemos que asumir y que tenemos que generar políticas acordes a esa realidad y también pensar en qué sistema estamos proponiendo para que la gente esté 24 horas sin actividades, 24 horas sumida en la violencia. Y es algo que también se genera en este sistema penal adulto, también en el sistema penal adolescente y que se genera en el afuera también. Nosotros esperamos que la cárcel sea eso, hasta que pasan este tipo de cosas y también en época electoral nos damos cuenta que por ahí las cuestiones tan punitivas y tan asociadas a una represión sin sentido nos están llevando a este lugar. Eso es lo que quizás muchos televidentes no perciban. Porque están muy influidos, muy impactados por la sensación punitiva. Es decir, esta persona cometió un delito más o menos grave contra sus semejantes, por lo tanto merece estar preso. Eso es un nivel de análisis o entendido que tiene una lógica que todos conocemos como tal. Lo que ocurre es que lo que a veces cuesta visualizar, Denise, es que esa persona que está ahí adentro no va a estar toda la vida, podrá estar poco, mucho, lo que sea, siempre es mucho la cárcel, un día va a volver a salir y mientras estuvo preso el Estado, la ley, entre comillas, lo tuvo a su disposición 24 horas todos los días para hacer algo positivo, como igual un día lo va a tener que soltar, que cuando salga, como se dice habitualmente, mejor de lo que entró. Esto es, si se pudiera comprender esta lógica de que es mejor tratarlo mejor, darle oportunidades que no dársela, aunque sea por una razón egoísta, quizás se pudiera considerar este tema más allá del espíritu vindicativo que tienen muchas personas, ¿no? Sí, creo que lo que decís es fundamental y voy por el arranque, ¿no? Cuando lo que está en discusión no es el sistema de penas. Las penas existen, en otro momento quizá de la historia discutiremos sobre la aplicación de las penas y o prontamente, pero en realidad lo que está hoy en discusión en gran medida es la ejecución de esa pena y también cómo todos los actores se comprometen con la ejecución de esa pena, porque podemos responsabilizar de esto al INR, al Instituto Nacional de Rehabilitación y al Ministerio del Interior, o podemos entender que es una problemática social que excede a estos organismos y que tiene mucho que ver también con el nivel de discusión que damos en el afuera, que es justamente lo que vos estás planteando. Hay una cuestión de creer que sí, bueno, sí, obvio, cometió un delito, generó un daño, está pagando por ese daño. Ahora la cuestión es entender la cárcel como una oportunidad, un espacio-tiempo, para que esa persona se revincule, sabiendo además que hay una realidad y es un hecho empírico que todos vuelven. En algún momento todos vuelven. ¿Todos vuelven a dónde? ¿A la cárcel o a la calle? Y bueno... Eso sí, también claro, podemos discutir mucho rato de también claro. Una gran cantidad de población vuelve siempre a la cárcel y no todo el tiempo tampoco. Pero sí hay unas tasas de reincidencia altísimas y sí todos vuelven a la calle. Y desde qué lugar nos paramos en el afuera, desde qué lugar nos paramos a nivel político. Esto es una discusión netamente política y que no puede estar dada tampoco por una cuestión de tribuna. Obviamente hay gente que no le genera demasiada afinidad y que preferiría, por ejemplo, los peores regímenes que ha vivido nuestro país, que son los regímenes militares para dentro de las cárceles. O sea, hay gente que propone ese tipo de cosas. Ahora, lo que tenemos que ver es que nosotros lo que tenemos que hacer hoy es responsabilizarnos de esa violencia. Y responsabilizarnos de esa violencia no es por el camino que se está tomando, ni es con los militares, ni es generando que las personas se sometan a un castigo aún mayor del que ya se están sometiendo, porque realmente la cárcel hoy es un deterioro enorme para todas las personas. Nada crece a la sombra, así es el programa en el que trabaja nuestra invitada. Estuvo cumpliendo visitas en el módulo 10, trabajando con 30 personas todos los días que no había visitas. Vamos a ver qué sabe del módulo 3, que fue donde falleció
esta persona privada de libertad. Antes de ir a la pausa, date el gusto, empanadas de la Ribera, sabores incomparables, elaboradas con ingredientes sabrosos, sanos, naturales y de primerísima calidad. Más de 30 sabores para compartir y disfrutar en familia o con amigos. Busca en la web www.delaribera.com.uy y el teléfono del local más cercano a tu casa. O hace el pedido online, elegí tu zona y hace el pedido en un clic. De la Ribera Empanadas. Casi 14 años junto a vos. Por lo rico, lo sano, lo nuestro. De la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada.